Hola amigos, ¿cómo andan? Somos Right y estamos nuevamente en este ciclo de entrevistas en directo desde nuestro Instagram que hacemos y hoy vamos a tener a un invitado muy especial que es Álvaro Sicarelli. Para los que no lo conocen, él es analista político y cultural, tiene estudios en historia, relaciones internacionales, defensa nacional, es discípulo del filósofo Juan José Sebrelli, trabajó 10 años en el sector privado como analista de riesgo para bancos y firmas jurídicas y en el sector público se desempeñó como asesor en política exterior de la diputada Elisa Carrió y fue director general de Relaciones Internacionales y Asuntos Globales de la Vicepresidencia de la Nación y la Presidencia del Senado argentino. Es conferencista y asiduo columnista en radio y televisión. Sin más preámbulos, empecemos con la entrevista. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto ¿Cómo te, verte y verte bien. cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, todo bien. Acá pasando, esperemos ya los últimos días de esta cuarentena tan restrictiva y tan, ya empiezo a concluir nociva en muchos aspectos. ¿Cómo te está tratando la cuarentena ya a esta altura? Bueno, no sería muy políticamente correcto si tuviera que decir efectivamente cómo me está tratando, pero vamos a hablar de lo que se puede decir en público. Vos pensás que yo tengo 3 trabajos o por lo menos 3 actividades productivas que antes las tenía fraccionadas en horarios y lugares distintos, físicamente, ¿no? Y de repente ahora está todo centralizado en un mismo lugar, en los mismos, o sea, yo me siento en el escritorio a las 9 de la mañana, previo a haberme levantado a las 7, desayunar, leer los diarios, me pongo a trabajar hasta la 1, almuerzo, descansaré 2 horas más o menos, de ahí hasta las 8 de la noche, y en esas franjas de horarios, ¿no? Desde las 9 hasta la 1 y desde las 3 hasta las 8, hago los 3 trabajos al mismo tiempo. Doy entrevistas, hago mi trabajo parlamentario para la Cámara de Diputados de Santa Fe, me hacen entrevistas, tengo el programa de radio con Danan, soy socio del Presto en Data 24, doy clases virtuales y conferencias, entonces está todo junto y de repente es como que parece todo, siento un cansancio físico e intelectual casi multiplicado por 3, que antes no lo notaba, debe ser producto de que las cosas las hacía en 3 lugares distintos y con los horarios más fragmentados. Y ahora de lunes a viernes, de lunes a viernes, perdón, hoy es, mira, qué fecha estamos hoy y qué día estamos, y yo, bueno, y sigo dando entrevistas, pero bueno, todo sea también para mantener la mente activa y que no me, que no me mate la sinapsis neuronal la cuarentena. Tal cual. Bueno, ¿crees que a esta altura la cuarentena se volvió más un objetivo político que sanitario? Quisiera creer que no, porque sería bastante grave y creo un claro atentado contra el espíritu de nuestra Constitución, de nuestros códigos de fondo, de nuestras leyes, las buenas, las malas, las regulares, pero no importa, pero todo lo que tiene que ver con nuestro orden jurídico que es el sostén de nuestro sistema democrático y republicano. Si realmente detrás de todo esto hay una intencionalidad política, por lo menos hablo en Argentina, de aprovechamiento de la pandemia para implementar nuevas formas de regir la vida cotidiana de los argentinos, y ya ni siquiera hago juicio de valor por buenas o por malas, digo, solamente aprovechar ¿no? Me parecería gravísimo de comprobarse, ¿no? De no ser solamente un análisis que uno puede hacer por la sucesión de hechos y por lo que va viendo en los medios de comunicación y lo que te van informando otras personas y los que ya bueno, tenemos como yo 4 décadas vividas, y de las cuales 37 las hemos vivido en este sistema democrático del año 83. Bueno, nos vamos dando cuenta de algunas picardías que se mandan los políticos, los empresarios, los académicos, los periodistas. Acá no se salva a nadie, eso hay que dejarlo bien en claro, ¿eh? Acá cada día es más difícil detectar dónde están los buenos y dónde están los malos. Y cada día me doy cuenta que hay buenos y malos en ambos lados de la grieta, digamos. ¿Y crees que esta especie de cuarentena política
que existía, si podemos llamarlo así, entre gobierno, oposición, incluso dentro del propio gobierno, se ha roto tras una serie de errores no forzados, podemos decir, del gobierno. Se están viendo en los últimos días algunas internas, ¿sí? Sergio Massa, Sergio Berni, criticando la medida de la liberación masiva de presos, el gobierno dándose un poco por desentendido, lo que pasó con los jubilados, los motines, es decir, una especie de errores que han habido, que también han despertado críticas en la oposición e incluso en los medios de comunicación, que como veníamos viendo había una especie de blindaje mediático, pero que pareciera que se va despegando poco a poco. ¿Cree que esta cuarentena política, este pacto social, ¿sí? de blindar al gobierno se ha roto en estos últimos días? Primero cuestionaría el término errores. Si bien yo soy bastante escéptico de las teorías conspirativas, te repito, las poquitas canas que empiezo a peinar me hacen ¿no? despertar, ¿no? y activar ciertas alarmas. Yo estoy convencido de que hoy el gobierno nacional se encuentra en una situación por lo menos de tensión facciosa entre dos bandos, lo que podemos llamar el albertismo, el núcleo duro de Alberto Fernández, compuesto por un grupo de funcionarios, su buena relación con algunos gobernadores, algunos intendentes, y una pax bastante endeble que tiene con el sindicalismo ortodoxo. Eso sería un poco el albertismo. Y después del otro lado tenemos la Iglesia Universal del Reino del Súcubo Diabólico, porque yo no la nombro, El reino de ¿no? Tolosa. Sí, sí, no, no sé. O no, pobre Tolosa, yo creo que no hay. Pues yo no la nombro, ni tampoco. Yo siempre digo que mi problema con ese famoso video que valga la redundancia, me hizo famoso, no fue tanto lo que le dije a ella, sino los pobres animales que los comparé con ella. Entonces, ahí está radica el problema. Entonces, están esas dos facciones, ¿no? La facción albertista es la que, obviamente, por una simple razón, de que él, al haber él encabezado la lista, le corresponde gobernar, le corresponde construir poder, y está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, y está esta señora, entre comillas, que quiere lograr, por medios que cada vez me parecen menos democráticos, menos republicanos y cada vez menos lícitos, llegar al poder por medios que no son por los que tendría que haber llegado, porque acá el tema es que como ella sabía que no ganaba si encabezaba, tuvo que resignar su lugar, ir de vicepresidenta, y ahora, bueno, estará queriendo generar un movimiento de placas tectónicas que haga que quizás Alberto se corra y ella ascienda. Frank Underwood en House of Cards decía y un deseo vicepresidencial. Entonces a mí me cuesta creer que, por ejemplo, me dan hasta asco nombrarlos, pero por ejemplo la señora Graciana Peñafort, que dijo que lo que no entre por la razón va a entrar por la sangre, que el secretario de Justicia anule todos los mecanismos de acceso a la información pública, que el secretario de Derechos Humanos, sin consultar al presidente, accione mecanismos de solicitud de excarcelaciones a funcionarios criminales del gobierno de Cristina, no solamente el levantamiento de Villa Devoto, los levantamientos que hay en provincias muy críticas, como por ejemplo la provincia de Santa Fe, con los levantamientos en Coronda y en Las Flores, las amenazas de los grupos sociales que responden al kirchnerismo, que dicen que la ayuda no llega, y así un montón de cuestiones no me parecen que son aleatorias ni casuales, yo creo que son causales, y yo creo que salen de una usina, que es esa cueva llamada Instituto Patria, que está dirigido por la actual vicepresidenta de la Nación. Y quiero aclarar algo, yo creo que la vicepresidenta de la Nación, salvo que medie un pedido formal de la justicia y haya un juicio político que cumpla con lo que establece la Constitución Nacional, tiene que terminar su mandato el 10 de diciembre del año 2023. Yo soy una persona que me aferro y defiendo la Constitución. Ahora bien, si esta señora cree, y lo repito siempre, que los que no hemos votado la fórmula Fernández-Fernández, y no la hemos votado no solo por cuestiones programáticas, sino hasta por rechazo hormonal que les tenemos, nos vamos a quedar sentaditos en nuestras casas viendo cómo ella le hace un autogolpe, un Fujimorazo, Alberto, está bastante equivocada,
porque en el fondo de la situación vamos a ser muchos, y repito, que hoy somos fuertes opositores, o los hemos sido siempre, vamos a defender el orden constitucional, vamos a defender la investidura presidencial y vamos a defenderlo al presidente, que no es defenderlo a él por lo que representa, sino por lo que representa a él como gobierno o como programa de gobierno, sino lo que representa a él como institución constitucional y republicana. Así que tenga cuidado esta señora. Y le recuerdo que ya que ella es abogada, que agarre la Constitución, que es un librito, que no es muy largo. Ella dice que no tiene mucho tiempo para leer, viste que ella siempre dice eso, que ella está muy ocupada para leer. Que agarre ese librito y que se fije que hay un artículo, que es el artículo 21, que se encuentra en la parte primera de la Constitución, derechos, garantías y obligaciones, que dice que los ciudadanos estamos autorizados a levantarnos incluso con las armas si alguna facción interna o externa atentara contra el orden constitucional, contra las leyes que dicta el Congreso y contra los decretos y resoluciones que dicta el Poder Ejecutivo. Que recuerde eso la señora por las dudas, porque hasta en eso fue tan sabia la Constitución del 53 e incluso inteligentes los constituyentes del 94 que mantuvieron ese artículo, el 21. Se los recomiendo que lo lean todos. ¿Y crees que la imagen de Alberto Fernández ha pasado desde más de un 60% de aprobación a un 53% de aprobación hoy? Esto según el diario Perfil. Es decir, más del 60% a fines de marzo, ¿no? Cuando comenzó todo esto de la cuarentena obligatoria, pero ha mostrado una merma no menor de 7 puntos y aún la cuarentena no ha finalizado. ¿Crees que Alberto puede sufrir un poco lo que sufrió también Galtieri, si bien obviamente no fue un gobierno democrático, pero este efecto malvinización, ¿no? Que existe como una especie de pacto social y de apoyo casi total al gobierno, pero una vez pasada la tormenta, esa imagen, ¿crees que puede sufrir una abrupta caída? La imagen de Alberto, a nivel personal. A ver, que en las primeras semanas del inicio de la cuarentena restrictiva se intentó galtierizar todo el despliegue para la contención de la pandemia y construir, no sé si con anuencia o no del presidente, una imagen de Alberto Fernández como un salvador, ¿no? Como un capitán en un barco en la tormenta, no tengo la menor duda. Lo culmine fue ese teletongo que hicieron en los canales, donde juntaron, vaya a saber esa plata dónde fue, que me hacía acordar las 24 horas de las Malvinas. Eso sin ninguna duda. Ahora, yo creo que hace rato ya que esa fuerza épica, ¿no? Ese relato casi como de quijotesco del gobierno nacional luchando contra la pandemia, ¿no? Ya dejó hace rato de tener tanta fuerza. Ayer a las 9 de la noche, yo vivo en Recoleta, no hubo casi aplausos, por ejemplo. La gente se está hartando, y esto creo que es producto, y lo lamento muchísimo porque yo creo que Alberto Fernández es un hombre bastante inteligente. Alberto Fernández se dejó llevar por la falsa disyuntiva de economía o salud. Y bueno, ¿no? Entonces, en vez de tomar como ejemplo lo que hace Alemania, Corea del Sur, Japón, Israel, los países escandinavos que hacen políticas de prevención y contención y lucha de la pandemia, o contra la pandemia, por un lado, y por el otro, ¿no? Contención de los coletazos económicos que genera la pandemia y políticas para su reactivación, ¿está? Y ya te nombré los países, no, el grupo de expertos lo orientan a que le ponga solamente el foco sanitario. Y los números están dando de que, por ejemplo, ya en Santa Fe no hay contagios, de que empieza a subir el ratio de recuperados por sobre los infectados, la tasa de mortalidad no supera el 4%, entonces ya no sé qué más queremos ver. Y el mundo se está debatiendo en una situación que no se veía hace siglos, o por lo menos del año 1300. Del año 1300 la peste negra genera un colapso tal en el sistema
mundial conocido, ¿no? El sistema político económico conocido hasta ese momento, que genera el auge del feudalismo, ¿no? Como nuevo sistema de organización. Bueno, hoy estamos viviendo algo similar. Pandemia por un lado e implosión económica por el otro. Y esa implosión económica no está afectando el capital, como otras crisis económicas, la del 30 o la del 2008, está afectando el intercambio, está afectando el comercio, que es lo que genera el 80-85% del Producto Bruto Mundial. Y al afectar, hoy se está hablando de que la caída del comercio está ya rondando el 57%. De una u otra forma, lo que además está destruyendo dos factores importantísimos para la creación de riqueza, que son las empresas y los empleos. Y dentro de los empleos vos tenés a los empleados de relación de dependencia, a los cuentapropistas formalizados, los famosos monotributistas, y después tenés a los precarizados, que son trabajadores en negro, y a los changarines. Entonces, vos hoy tenés una situación donde tenés que salvarle la vida a la gente, o sea, que no la mate el coronavirus, pero también tenés que salvar a las empresas y a los empleos para que la gente no la mate el hambre. Y yo no estoy viendo eso en la dirigencia argentina. Y tampoco lo estoy viendo en la dirigencia de otros países, pero bueno, en Argentina, como siempre, nosotros dando cátedra de lo que... esta idea de que nosotros queremos mostrar que somos excepcionales a la regla, ¿no? Y bueno, y así nos va. ¿Crees? Bueno, esto ya no es para nada una expresión de deseo, sino simplemente un análisis político. ¿Crees que si se cumplen las predicciones que hacen muchos economistas, crees que un gobierno peronista, ¿sí? con lo que conlleva eso, puede soportar un estallido económico y social sin precedentes? ¿Crees que no es posible que incluso no sobreviva un gobierno peronista a un estallido económico y social? Creo que tu pregunta es si este puede ser el primer gobierno peronista que en democracia no termine su mandato. ¿Esa sería tu pregunta? Y mira, esta es la Argentina de donde todo es posible, ¿no? Y estamos viendo escenas donde al empezar a ver contagiados en las villas y en los centros ¿no? más poblados del conurbano, donde hay mayor vulnerabilidad social y empieza a haber quejas, lo estamos viendo en videos, de gente que claramente no es votante de Macri, de Espert o de Gómez Centurión. Claramente hay un foco atendible. Hoy en los principales diarios se hablaba de la gran... el gran problema que hay entre los intendentes y el gobernador Kichilov en poder encontrar una solución justamente que... Ahí ya hablamos de tres patas. La contención de la pandemia, la contención social y la mínima reactivación económica que se necesita en los cordones industriales del conurbano. ¿Producto de qué? De que el gobernador no tiene interlocutores, de que el gobernador puso todo el sistema sanitario de la provincia en manos de su viceministro de salud, el señor Kreplak, el doctor Kreplak, que es mano derecha en esa área de Máximo Kirchner, relegando a Daniel Goyán, que ya de por sí es un mamarracho, que le recuerdo a la gente que Daniel Goyán, actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, fue el que en su momento decía de que si ganaba Macri la gente se iba a morir masivamente de cáncer y de HIV, no sé si se acuerdan. Sí, es catastrófico, es catastrófico. Por eso yo tengo miedo que cuando le suelten los intendentes y los sindicatos la mano al gobernador y abran la caja de Pandora, que es el conurbano, en especial en estos grandes bolsones de pobreza que hay, yo no sé qué puede pasar. Ahora, lo que sí vuelvo a repetir, yo nunca voy a ser un idiota útil al servicio del plan siniestro de esa innombrable, que justamente lo que está buscando es eso, el caos, para decir, se dan cuenta, acá la única que puede manejar esto soy yo o el caos. ¿Por qué? Porque ella lo que está demostrando permanentemente que la que maneja los resortes del Estado y la que establece los diálogos con los diversos poderes del Estado es ella y no el presidente de la nación. Y si aún así fuera, yo, como individuo y como ciudadano, no se lo voy a permitir. Cuando obviamente lo lleve a la práctica y lo manifieste. Hoy por hoy lo que estamos haciendo es una hilvanación de los hechos, ¿no? Y que nos da una conclusión de pensar que esta mujer está planeando esto. Todavía no lo tenemos confirmado. Ahora, cuando lo tenga confirmado, que tenga cuidado. Lo vuelvo a repetir. Artículo 21 de la Constitución. Grábenselo, chicos. Por la base tienen que ir al tiro federal
Les recomiendo la Glock calibre 40, es una de las mejores, para defender la vida y la propiedad privada. Bueno, hace un par de semanas tuvimos una entrevista con el politólogo Mauricio Vázquez y al preguntarle sobre la posibilidad de que Argentina se transforme en una especie de Venezuela, teniendo en cuenta, ¿no?, esto que mucho se habla de que Argentina no puede ser Venezuela por su clase media y por el ejército, que se caracteriza por ser anticomunista, antisocialista. Y me desmintió, por así decirlo, esto en su respuesta, al decir que la clase media está muy debilitada y que no muestra signos de una rebeldía mayor si se decidiera avanzar en esa dirección, y que incluso dentro del ejército existen, hoy en día hay muchos cursos y demás información que se da dentro del ejército que es castrista en alguna forma. Así que ¿crees que Argentina puede ser Venezuela o crees que hay factores que nos diferencian de aquel país? Yo todavía me sigo preguntando cómo Argentina existe, y efectivamente, claramente, Dios existe y atiende en Buenos Aires, porque no me puedo ni me lo puedo explicar. Por otro lado, sí te puedo dar fe, yo me gradué en el año 2010 del curso superior de defensa de la entonces Escuela de Defensa Nacional, hoy Universidad Nacional de la Defensa, y la mitad de los alumnos, para que la gente entienda, el curso superior de defensa es como hacer el ISEN, nada más que en el área de defensa. Y antiguamente vos te recibías, y más los que nos recibíamos con la nota con la que me recibí yo, que fue muy alta, ingresábamos automáticamente como personal civil en el Ministerio de Defensa. Eso dejó de existir, desgraciadamente, y recuerdo que la mitad del aula, éramos 30 alumnos, la mitad eran militares, y la mitad de esos militares eran militares venezolanos, ecuatorianos, nicaragüenses, y salvo por suerte que tuve la suerte de agarrar el último año donde Nilda Garré y Purricelli no barrieron a la mitad de los profesores, tuvo una formación bastante equilibrada, pero tenía unos compañeritos que mamita mía. Ahora, hablando con graduados del 2012, 2013, 2014, la formación que se daba parecía que era el curso de formación de los pioneros del Partido Comunista de Cuba. Es una cosa espantosa. Y por otro lado, históricamente en la Argentina, las tres Fuerzas Armadas han tenido internas ideológicas muy fuertes. La Marina ha sido históricamente de raíz liberal, ha sido siempre muy proamericana y pro-británica, ha sido claramente antiperonista, con la excepción de Macera, que digamos fue como la excepción a la regla de casi todos los líderes del almirantazgo argentino. La Fuerza Aérea tuvo internamente una facción muy liberal, y también por sus ansias de ir al espacio, miraba con mucho amor a Estados Unidos, pero también miraba muchísimo a la Luftwaffe, o sea, había mucha facción nazifascista, y en el ejército yo creo que, desde el 4 de junio de 1943 a las 10 de la mañana, que fue el día que se cagó la Argentina, en adelante, el ejército, nos guste o no nos guste, y salvando a la nueva oficialidad formada en democracia, hay muchísimos componentes peronistas de derecha, peronistas populistas, muchísimos. El señor Gómez Centurión surge de ahí, y su Centurión, cada vez que le preguntan si él alguna vez fue peronista o algo, se le lengua la traba, o sea, no sabe bien cómo explicar. Y el movimiento Carapintado era de neto corte nacionalista peronista, Zaineldin era peronista. El ejército, usted guarda, Milani, perdón, un ejemplo preclaro, Milani, ahora, por supuesto, como en todo, no vamos a generalizar, pero, repito, confío en que la nueva oficialidad y suboficialidad de estos últimos 37 años estén a la altura de que estamos entrando en la tercera década del siglo XXI, que hay que pensar un rol claramente nuevo para las Fuerzas Armadas, dejar de lado todos los prejuicios ideológicos e ideologizantes que durante estos 37 años el progresismo, la izquierda, los movimientos y organismos de derechos humanos, ¿no? se dedicaron sistemáticamente a devastar la imagen pública de las Fuerzas Armadas como si viviéramos en la época de Onganía. Entonces,
confío que esa generación lo va a generar. Ahora, que todavía hay, y además, poderoso caballero es don dinero. Quiero decir, si algo hizo muy bien Maduro fue no solamente aumentarles a las Fuerzas Armadas venezolanas sus presupuestos, sino además coimear del primero al último. No me extrañaría que en un donde Alberto fue desplazado y Cristina volviera, eso se reactivara y claramente el último resorte de defensa de la Constitución. Porque acá, a ver, hablamos de las Fuerzas Armadas como un instrumento solo para defendernos de una agresión exterior, ¿no? Y la Constitución lo dice muy claro, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, que están regidas por la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Ley de Seguridad Interior, están obligadas a proteger el orden constitucional. ¿Está? De la misma manera que el cuerpo de granaderos tiene que dar la vida por el presidente y por su gabinete y por la familia presidencial. Esto es lo mismo. No nos tiene que invadir China para que las Fuerzas Armadas... Quiero decir, si acá hay un atentado contra el orden constitucional, los primeros que tienen que salir a defenderlos, porque además están preparados y pertrechados y entrenados para eso, son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Y además... Te interrumpo un poco. ¿Crees que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Bolivia actuaron correctamente entonces, tras lo que pasó el año pasado? Pero por supuesto. Pero cómo se... Pero a ver, ahí hubo un golpe de facto, donde un tipo que se da cuenta que pierde la primera vuelta, que tiene que... Ni siquiera la segunda vuelta, que pierde la primera vuelta, suspende por cuántas horas, no me acuerdo, como 5 horas el recuento. 5 horas el recuento, después 24 horas el anuncio de los resultados, en el medio quemas de urnas, el tipo niega los resultados, después da otros resultados, bueno, y obviamente salió la gente y las Fuerzas Armadas dijeron esto hay que frenarlo ahora, y tampoco no es que lo secuestraron y lo metieron preso como hicieron con Isabel Perón, hicieron una proclama en la que le dijeron, señor, usted no puede seguir haciendo esto. Por supuesto, y eso está contemplado en la misma constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que es una constitución hecha a la medida de Evo Morales. Lo que pasa es que, bueno, estos tipos se creyeron impunes, creyeron que iban a ser eternos, y bueno, viste, todo tiene final, todo termina. Algunos terminan bien, otros terminan mal. Bueno, vamos a pasar un poco ya a lo que es el plano de política internacional. ¿Cómo crees, en primer lugar, que va a cambiar o que puede cambiar el equilibrio de poder geopolítico tras la pandemia? Mira, estaba leyendo un artículo muy... Yo estoy haciendo... ¿Le puedo recomendar algo a la gente que haga? Bueno, yo ya es un poco tarde, pero yo desde que empezó la cuarentena restrictiva, principalmente leo en papel los diarios de los sábados y domingos porque son los que vienen como con más suplementos, ¿no? Y vienen con más notas editoriales. Entonces tengo una parva así de los diarios de sábados y domingos, principalmente de los 3 principales diarios, los 2 más famosos y el otro que es Página Pauta, le digo yo. Ya no le digo Página 12, le digo Página Pauta. Y voy remarcando y recortando todos los artículos, tanto de política nacional, política internacional y de notas editoriales sobre la pandemia en todos sus aspectos. Y con eso lo que voy a hacer después es transcribirlo, los transcribo a un anotador y con fecha, y estoy como armando como un diario, un journalistic journal, o sea, un diario de diarios, de cómo fueron cambiando y cómo fueron cambiando las opiniones incluso de los mismos periodistas. Este es un trabajo interesante, como una memoria histórica de los diarios. Dicho esto se los recomiendo para que les quede un buen acervo bibliográfico de hemeroteca. Hay un artículo que leí que salió el sábado pasado en el diario Perfil que hablaba de que el mundo iba a pasar a ser dirigido ya no por el G20 sino por el G2, lo que claramente daba inicio a lo que yo llamo la nueva Guerra Fría, donde 2 bandos, una bipolaridad, iban a dirimir los destinos de todo el globo, y donde 2 grandes potencias, Estados Unidos y China, seguidas por las grandes
potencias que se van alineando y países emergentes de ambos bandos, bueno, van a intentar con un tire y afloje quién logra en la carrera, en la meta final, la dominación económica, militar y política del mundo, tal como lo vamos a empezar a conocer a partir de ahora, porque claramente el mundo que conocíamos ya no va a ir más. La diferencia es que, como pasaba en la Guerra Fría, donde la Unión Soviética esfera de influencia, se le levantaba un país como Hungría, como Checoslovaquia o como Alemania, le mandaba 3 tanques y frenaba cualquier disidencia, como hacía la Unión Soviética, que amenazaba la destrucción mutua asegurada por su arsenal nuclear, o como hacía la Unión Soviética, que financiaba a los partidos comunistas alrededor del mundo. Hoy China lo que va a hacer es lo que viene haciendo, que es una política exterior soft power, que es una política que más persuasiva, le lava el rostro al régimen, muestra solamente el altísimo grado de apertura económica que tuvo, pero no muestra que el régimen sigue siendo un régimen dictatorial y que sigue profundizando un sistema político que viola sistemáticamente los derechos humanos. Se encarga muy bien de cubrirlo. Es un sistema que está sumando sistemáticamente a los empresarios, tanto en China como en el exterior, pone muchísimo dinero en inversión que genera empleo, ¿no? En zonas como el sudeste asiático, África o Centroamérica, luego de usar el soft power, por las dudas, se prepara 2 armas, ¿no? Que ya no son más las armas de destrucción masiva tradicionales, convencionales, como las armas nucleares, sino que son los virus cibernéticos por un lado y los virus sintetizados por el otro, que por cómo viene la mano y viene la cosa, pareciera que el coronavirus, ¿no?, sería un virus sintetizado en una instalación que se suponía que era hospitalaria civil y que ahora parece que es una instalación militar que se dedicaba a esto. La gran pregunta es, si además de que el coronavirus era o es potencialmente un arma bacteriológica, lo que sucedió en Hubei y lo que sucedió en Wuhan fue un accidente, o el propio régimen comunista chino es tan perverso que utilizó a su propia población como cobayos y conejillos de indias para dos cosas, mostrar el nivel de potencia en la dispersión del virus, su letalidad, y avisar, guarda, que esto además te lo voy a soltar en el mundo, y además que luego de soltártelo, como diría la frase de Antonella Martí, te suelto el virus, te enfermo, te vendo la vacuna, y encima además de la vacuna te voy a vender todos los kits para descubrir a los enfermos y para evitar que no se enfermen, ¿no? Encima la famosa, te rompo las piernas y te vendo las... Claro, te rompo las piernas y te vendo las muletas. Encima China te las vende y te vende muletas rotas, encima, para variar. Pero digo, así va a ser la Guerra Fría. Y obviamente de este lado está claramente Estados Unidos, ¿no? Y estarán todas las democracias de Occidente, que son las responsables que en los últimos 25, 30 años no se preocuparon por ponerle el mismo nivel de ahínco en la crítica que le hacen, por ejemplo, a Venezuela, Cuba, Corea del Norte, a Irán en materia de derechos humanos, a China. ¿Por qué? Porque China se abrió económicamente y hoy estamos pagando las consecuencias de esto. Así que bueno, nunca es tarde. Bueno, haciendo una reflexión sobre el virus, ¿no?, y la posibilidad de que China haya experimentado con su población, primero no sería algo sorprendente teniendo en cuenta el antecedente de lo que fue el gran salto adelante primero y la revolución cultural después, que fue una auténtica masacre, si no es que fue la mayor masacre de la historia cometida por un gobierno hacia su propia población. Pero ahora la pregunta que te quiero hacer es, ¿puede China sufrir un deterioro en su imagen internacional tras la pandemia, es decir, una especie de aislamiento como el que sufrió tal vez la Unión Soviética tras la invasión de Afganistán, que sufrió un deterioro en su imagen a nivel internacional y una especie de bloqueo de facto por parte de otros países? Yo te digo que la Unión Soviética, su desprestigio se dio más por Chernobyl que por la invasión de Afganistán. Ahora, si lo del coronavirus
si lo del coronavirus se comprobara que en realidad fue un error de la altísima burocracia política que controla al cuerpo científico médico de China, que impidió que se dieran las alertas en tiempo y en forma, sería algo parecido a lo que pasó en Chernobyl, donde la burocracia política hizo que no se pudieran tomar las medidas necesarias para evitar el desastre que pasó. Eso por un lado. Ahora, si lo que se descubre es que en realidad, esto es lo que te conté antes, esto es un virus sintetizado, se nos mintió desde el primer momento, se usó a la propia población como conejillos de India, se generó el virus para que sea China la que provea la vacuna o que provea los kits de bioseguridad, más que una cuestión de imagen, va a generar esto, ¿no? Una gran división de aguas en un mundo bipolar donde los que ya están agarrados económicamente, porque China los tiene agarrados con deuda, los tiene agarrados con multimillonarias inversiones, los tiene agarrados porque tiene... Bueno, sí, Argentina, entre todo, tiene, por suerte, mucho menor dependencia que países como los de África, Centroamérica o el sudeste asiático, donde la dependencia de China ya está superando más del 60-70%. Países como el Congo o de Centroáfrica, que proveen, por ejemplo, minerales como el litio, que sabemos que son esenciales para los instrumentos ¿no? informáticos, tecnológicos y de telecomunicaciones, tienen un nivel de dependencia económica y de primarización de sus exportaciones con China altísimo. Y hay gobiernos y hay partidos políticos que claramente son formados, financiados, sostenidos por China, y esto está investigado, lo pueden buscar. Entonces, puede ser que la bala ni le roce a China. Entonces, la verdad, esto hay que esperar y hay que ver cómo se desarrolla. Lo que claramente acá, repito, las democracias del mundo tienen que replantear un nuevo sistema político que venga a entender que claramente la crisis económica, la crisis energética, la crisis ambiental, las pandemias, el crimen organizado son grandes problemas globales y que junto con el avance tecnológico van a quinta fondo y el sistema político sigue todavía intentando poner primera y pasan estas cosas. Entonces, claramente el sistema de Naciones Unidas, que se creó para evitar guerras y para que la democracia sea el modelo que reine en todo el mundo, no sirve más, está finito, fracasó, sus agencias están absolutamente cooptadas por la ideología X, no importa, porque me molestaría tanto que sea ideología de extrema derecha como ideología de extrema izquierda, porque la UNESCO, la OMC, la OMS no tendrían que tener ideología dentro, porque están jugando con la salud, con la alimentación, con la educación y con el comercio de los seres humanos. Ahí no puede regir la ideología, ahí tienen que regir los datos, la ciencia, ¿correcto? Bueno, eso ya no corre más. Entonces, las democracias van a tener que plantearse cuál es el nuevo sistema que viene. Está porque tiene que venir un nuevo sistema. Ahora, ¿cuál es y quiénes lo van a liderar? Yo no te lo sabría decir. Tengo mis anhelos. Prefiero que lo lidere Estados Unidos y no China. Prefiero que lo lidere la Alemania de Angela Merkel y no la Rusia de Vladimir Putin, que en medio de la pandemia está haciendo una reforma constitucional para quedarse hasta el 2036. Prefiero que lo lidere Bolsonaro y no que lo lidere Irán. ¿Se entiende? Prefiero que lo lidere la derecha chilena que a Podemos en España. Eso está claro. Ahora, ¿qué va a pasar? No lo sé. Esto es el reino de lo posible. Veremos. ¿Y crees que es posible frenar el expansionismo chino? Y segundo, ¿crees que las democracias occidentales deben replantearse su relación con el régimen chino? Claramente. Es lo que se tendrán que haber planteado hace 25 o 30 años. Vos nombraste muy bien, tras la muerte de Mao, los líderes chinos que vinieron, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping, cada uno le puso una impronta muy fuerte al proceso de modernización y apertura económica. Muy valiosa, que claramente sacó a millones de personas de la pobreza, que abrió a China al mundo, que permitió de que la inversión extranjera directa ingresara a China, casi el paraíso que todos los liberales soñamos. Pero el sistema político totalitario, autoritario, de partido único, que viola derechos humanos, se mantuvo incoluble. Y te digo más, hoy por hoy, Xi Jinping, a diferencia de sus antecesores, tiene la suma del poder público, es el primer líder chino
que casi lidera todas las esferas del poder en China y no tiene casi oposición. Incluso muchos de sus opositores, tantos o más corruptos que él, terminan en la cárcel o presos. En la cárcel o muertos. Entonces, muchachos, a ver si se despiertan. Digo, no. Yo en el octubre del año pasado, hay un video mío que me estaban diciendo el Nostradamus. Yo esto lo dije y lo leí en un informe que me había mandado el Ministerio de Salud de Taiwán, octubre del año pasado. Y si Álvaro Sicarelli, don nadie, tenía un informe, imagínense las cancillerías y los servicios de inteligencia de Occidente y de las democracias. Entonces, no hay excusa para esto. Sí, bueno, lo de Taiwán es realmente indignante, ¿sí? Como ha advertido al mundo sobre lo que se venía, pero que existe una especie de censura o bloqueo, ¿sí? Por parte de China en todos los organismos internacionales. Pero bueno, me gustaría ya ahora pasar a otro tema, que es el liberalismo, ¿sí? Vamos a hablar de una cuestión un poco más filosófica, si se quiere. Bueno, pero primero vamos a ir a la realidad política del liberalismo. ¿Por qué no prosperan los partidos intrínsecamente liberales? Te diría en Argentina, pero también en el mundo, es decir, no se ha visto un proyecto de partido abierta y expresamente liberal que haya tenido éxito electoral. Y, bueno, primero porque hasta 1943, ¿no? Donde hasta los socialistas eran liberales en lo económico, y los invito a leer los textos de Juan B. Justo, que estaba en contra del Banco Central y a favor del libre comercio. Por eso cuando se burlaban que yo era socialista de Palacio, lo que estaba diciendo era, pero bueno, las mentes cuadraditas y brutas no. Y no hay peor ignorancia que la ignorancia histórica. Hasta 1943 teníamos conservadores en lo político, liberales en lo económico, socialistas en lo político, liberales en lo económico, demócratas progresistas en lo político, liberales en lo económico, y más o menos eso mantuvo a la Argentina en la senda del crecimiento, del desarrollo, y la transformó junto con Uruguay, casi la Suiza o la Escandinavia de América Latina. A partir del 43, con el ascenso del militarismo nacionalista popular, encabezado por Farrell y Perón, en adelante eso fracasa. Y lo que se rompe es algo que es fundamental para la existencia de cualquier proyecto político, programático, de gobierno, electoral, liberal, que es: no puede haber libertad política sin libertad económica y no puede haber libertad económica sin libertad política. ¿Correcto? Si no entendemos eso y si no sumamos las dos cosas, va a fracasar siempre cualquier intento de armar un partido político, y repito, con vocación de poder y con posibilidades de gobierno. Y si los partidos liberales los siguen fundando solamente economistas, que son personas que respeto mucho, o gentuza como Yamil Santoro, claramente vamos hacia el fracaso total. ¿Está? Porque es un cóctel molotov, porque estamos hablando de economistas que son brillantes en la economía, que son personas muy lúcidas, muy decentes, muy trabajadoras, pero que a veces se han visto un pobre, lo vieron en la tapa de la National Geographic. ¿Está? Y si han visto lo que es hacer política diariamente, lo que es llevar adelante un proceso electoral, lo han visto porque lo leyeron en algún libro, porque no han bajado al barro de la política y al barro de la historia, que es parte de la condición humana. Y después tenés gentuza, como este pibe que nombré, que para mí es el ejemplo preclaro de por qué fracasa el liberalismo, por gentuza como ese pibe, que inventa permanentemente agrupaciones, ha llegado hasta pedir que le den plata, ha llegado hasta ofrecer becas para que se le sumen como militantes, y es el eterno precandidato a algo y nunca llega a nada, porque siempre está ahí, ¿no? Hasta que se le avivan a los que va captando, porque un día está con Rodríguez Sá, otro día está con Larreta, otro día está con Lo Pérfido, otro día... Entonces, esas dos cosas conjugadas son una bomba molotov. Es una bomba de tiempo, ¡puf! Te rompe por todos lados. Entonces, yo creo que lo que hay que construir es un partido liberal que no sienta culpa de nada, que no sienta culpa de que haya gente que viene de la clase alta, gente que viene de la clase media, gente que viene de la clase trabajadora, que no haya distinciones, salvo en las cuestiones meritocráticas, entre los que están formados
y vienen de la academia, de los que vienen del territorio ¿no? Y de las bases, que tenga un programa de gobierno en donde las diferentes corrientes, por lo menos en su núcleo duro, coincidan y que tenga la flexibilidad necesaria para entender que Argentina la tienen que gobernar coaliciones, ya no la pueden gobernar un único partido, ni el propio peronismo puede gobernar solo. Entonces que se tienen que meter el liberalómetro en el ojete y dejarse de joder. Eso por un lado. Y por el otro, estar bastante atentos a lo que yo llamo el goteo. Acá hay mucha gente que usando las ideas de la libertad y decirse defensores de las ideas de la libertad y diciéndose de derecha, en realidad son un almácigo de nazifascistas, un almácigo de antijudíos, un almácigo de antisionistas que, ¿no? Con voz impostada o con un librito bestseller, nos están queriendo vender que ser liberal libertario es odiar a un montón de gente, porque es odiarla, porque cuando uno los escucha se da cuenta que en el fondo hay un aborrecimiento sobre personas por su condición X, y cuando uno va al hueso y les pregunta a la fuente, te dicen, no, mi fuente se tuvo que ir del país porque si no lo matan. Cuando te quieren explicar sus teorías conspirativas, porque todo tiene que ver con George Soros, el judío Soros, y la Planned Parenthood, siempre Soros y el judío. Cuando le preguntas a una fuente, la fuente se tuvo que escapar. Ese nivel de opinólogo barato de América TV, ¿no? Ese nivel. Y después tenés también, como pasó con el movimiento libertario en Estados Unidos, donde se te meten los troscos, la extrema izquierda, que entienden libertad por libertinaje, destrucción del espacio público, nihilismo, me cago en todo, orden público es fascismo, el Cana, el Kobani, Entonces, eso es lo que tenemos que erradicar, ¿no? Del movimiento que defiende las ideas de la libertad, a esos sectores contaminados y contaminantes. Después, bienvenido todos. Acá esto es un gran, como se llama, una gran love shack, una gran cabaña del amor donde nos recibimos todos y tenemos que hacer como hacen los peronistas. Parecer que nos peleamos como los gatos, pero en realidad nos estamos reproduciendo. Pero repito, sin dejar que participen todos estos personajes nefastos que están pululando, que te hablan de la libertad, te hablan de los liberalismos y agarran el micrófono de Telesur y de Russian Today. Guarda, o te hablan de la libertad, Julio Argentino Roca, que les recuerdo, Julio Argentino Roca fue el general y presidente que instauró el Estado laico en Argentina y echó a un nuncio apostólico, y esos mismos que se llenan la boca hablando de Roca son los que, te quieren poner la Virgen, la cruz, la Biblia, hasta en el café. Hay una confusión todo muy, muy rara, ¿no? Y después terminan todos rajándose a España financiados por el Opus Dei a hacer una maestría. Entonces, claridad, puntualidad, frontalidad, transparencia, argumentación y, a cada cual su lugarcito y todos contentos y productivos. Existe un chiste que suele hacerse por ahí entre los liberales que dice, de donde hay 4 zurdos, hay 5 partidos políticos. ¿Crees un poco que el liberalismo también sufre de eso, de ese sectarismo, esa por ahí falta de realidad política, ¿no? Creer que por una mínima diferencia ya hay que formar un partido diferente y creer que hay mercado para ideas tan parecidas de tan distintos partidos. ¿Crees que sufre lo mismo el liberalismo que la izquierda en ese sentido? Pero querido, al liberalismo argentino, si existe esa entelequia, al liberalismo argentino le gusta la interna. Si existiera esa entelequia llamada liberalismo argentino, vamos a suponer que existe, le gusta la interna más que coger. A ver si queda claro. Porque les encanta, y el liberalómetro, a ver si sos ANCAP, objetivista, liberal, libertario, jopeano, mileísta, no sigo nombrando unas nuevas sectas que hay porque me dan vergüenza ajena, pero y dale, y vos que sos más Vox o más Ciudadanos, ¿vos a quién votarías en España? ¿Al PP? Y en Brasil sos Bolsonaro.
no podés resolver, no podés pagar, te tiene que pagar tu viejo las expensas y levantás el dedito a darle cátedra, borregos de 20 años. ¿Entendés? Por eso te digo, yo creo que el problema de la sociedad argentina, y después la gente se enoja conmigo porque dicen, ay, este pibe es un desbocado. Sí, soy un desbocado, porque la verdad no es buena ni mala, lo que no tiene es remedio, y es mejor ir al fondo de las cosas que quedarse en las formas. Y yo creo que acá está todo roto. Acá, como decía Cambalache, acá da lo mismo un burro que un gran profesor. Acá un pendejo lee la mitad de un librito así, que es bestseller, que es el famoso libro negro de no sé qué, y ya cree que se sabe todo. Agarra 2 videos de Milei, a quien amo y adoro, cree que sabe de economía. Escucha 2 palabras de un tipo que te dice cómo masacrar en el sótano de tu casa a un mencho que te entra a robar, cree que es experto en seguridad. Vos vas a una confitería o a un bar en cualquier barrio de la zona norte o sur de la capital, y vos en una misma mesa tenés un canciller, un ministro de defensa, un ministro de economía, un director técnico y un profesor de tantra, de sexo tántrico. Es impresionante en este país. Da ¿Está? para todo. Y es el único país que tiene 5 premios Nobel, de los cuales la gran mayoría fueron premios Nobel porque sus investigaciones las tuvieron que hacer en el exterior. Entonces, basta, muchachos, ¿está? Basta. Y yo no digo que hay que amar a los judíos, ¿está? Hay que agradecerles mucho, porque agarren y fíjense en todas las innovaciones tecnológicas, principalmente en el campo de la ciencia médica, que son, ¿no?, producto de hombres y mujeres de origen, ascendencia o práctica religiosa judía, ¿correcto? Y a mí me parece ridículo tener que estar contestando esto en el siglo XXI, ridículo me parece. Entonces tengan los huevos suficientes y decir, soy antijudío, soy un nazi fascista. De la misma manera que el Trotsko reconoce que es un imbécil por ser Trotsko, un imbécil, un ignorante, un retardatario, que los nazifascistas de este país digan, yo soy un nazifascista, soy un hijo de puta antijudío, tengan los huevos suficientes de decirlo, no me vengan con soy liberal antisionista porque antisionismo no es antijudaísmo, no, pelotudeces, no. Agárrenlo al libro de historia y vean que los últimos 1500 años de antijudaísmo se basaron exactamente siempre en lo mismo, en utilizar a los judíos y a otras minorías como chivos expiatorios de todas las desgracias que son generadas comúnmente por las mayorías. ¿Está? Los protocolos de los sabios de Sion, que se sabe que es un panfleto que fue inventado por los servicios de inteligencia de la Rusia zarista, fueron utilizados para avivar el odio contra los judíos en plena crisis económica de finales del siglo XIX en Rusia, y con eso justificar los pogromos, o sea, mandar a los cosacos a masacrar las aldeas de judíos, que les puedo asegurar que no eran ni multimillonarios, ni eran los Rothschilds, ni eran los Lazar, pues siempre lo mismo. Además, ahora todos son judíos. Ahora todos son judíos. Milley es judío, Bill Gates es judío, los Rockefeller son judíos. Yo ya de los, no sé, se llama Cristina porque ya que la esto, porque la madre llamaba Wilhelm es judía. Los Fernández son Fernandowski, los González son Gonzaldenberger. Me tiran las pelotas insufladas de tanta imbecilidad. Y yo a veces creo que un ignorante y un pelotudo a veces es más dañino que un hijo de puta. A veces es más dañino. ¿Por qué? Porque un hijo de puta, que lo es frontalmente, te advierte rápido de lo que es. Y vos sabés actuar ante un hijo de puta. Pero un pelotudo y un imbécil a veces lo disimula. Entonces uno puede pisar el palito. Entonces tengamos cuidado. Y estoy viste, cansado de toda esta cosa. Y además en ver chicos de 19, 20 años que se han criado 37 años en democracia, o sea, en 37 años de democracia, buena, mala, con estas ideas que ya están comprobadas, que son anticientíficas, que son falsedades históricas, que son propias de estos dementes que pululan por las redes sociales, rogando que le financien por Patreon el pago de su alquiler, y cuando no lo logran terminan al servicio de la SEBIN de Venezuela o los servicios de inteligencia de Rusia. Vamos, muchachos. Y se ofenden, no sean brutos, ¿viste? Agarren los libros que no muerden. ¿Crees que el liberalismo, bueno, o al menos en Argentina, es en cierta forma demasiado idealista? ¿Crees que falta pragmatismo entre los liberales argentinos?
¿Cómo, querido? ¿Crees que el liberalismo, al menos en Argentina, es demasiado idealista e irrealista en cierta forma y que falta pragmatismo entre los liberales? No, al revés, es dogmático, termina siendo dogmático, o sea, termina siendo antiliberal, porque no hay nada más antiliberal que lo dogmático. Y acá dicen que yo estoy incurriendo en la falacia dominem, no, justamente los que utilizan, se la pasan hablando de George Soros, de Bill Gates, me dicen a mí que yo abuso de la falacia dominem. Por favor, tengan un poquitito de pudor antes de decirme alguna cosa. Está lo único que estoy graficando y estoy nombrando personas, porque me parece que cuando uno tiene que argumentar, tiene que recurrir a la fuente. Entonces recurro y yo estoy nombrando personas. Yo no soy un cagón que hablo subrepticiamente. ¿Está? Y sé que después viene y me llegan las amenazas, los insultos, y me los paso, ¿sabes por dónde? Pero acá está claro, permanentemente se le adjudica la condición de judío a todo aquel que vaya a saber es responsable de las desgracias de este mundo. Yo no escucho, por ejemplo, que digan Cristina, que es una terrible corrupta, le digan la católica Cristina, ¿no? O el economista católico tal, el político católico tal, que los hay corruptos y muchísimos. Yo no los escucho hablar con tanto ahínco de los judíos, de los curas pedófilos, por ejemplo. No los escucho y no los leo. Así que no me vengan con que yo hago ad hominem. Estoy marcando, nombro a 3 personas. ¿Quieren que se los nombre? Se los nombro. Son Nicolás Márquez y Nicolás Morán. Mirá, los dos se llaman iguales. Uno que tiene una obsesión con los judíos y el otro con los sodomitas. Entonces yo tengo que preguntarme si estas dos personas, una, como le pasaba a ese personaje de la montaña mágica, ¿no? Que odiaba tanto algo, pero no quería que dejara de existir para no perder su razón de odio. Odia tanto a los judíos, pero no quieren que dejen de existir para que él tenga su kiosquito de odiar a los judíos, o los odia tanto porque él no pudo nacer judío, por Nicolás Moraz. Y el otro que está con los sodomitas, me parece que en el esfínter lo tiene lleno de preguntas, porque me tiene las pelotas llenas. Toda la culpa de los homosexuales. Todas las desgracias del mundo la tenemos los homosexuales. Todos somos idosos, contagiadores seriales, promiscuos, inmorales, ateos, comunistas. Mira, yo soy pro armas, pro tenencia libre de armas. Yo defendí a Bolsonaro, defiendo a Trump. A mí que me viene a correr y me gusta la cholga más que la almeja. ¿Y eso a mí que me hace zurdo? No, querido, o sea que me hace un tipo valiente y con los huevos bien puestos, no como otros que escriben libritos que si agarra cualquier analista de estilismo literario, te das cuenta que me parece que hay mucho párrafo donde una parte la escribe él y otra parte se la escriben, ¿está? Y hay también mucho falseamiento de datos. Entonces, basta, ¿viste? Yo los ídolos de barro no adoro a ninguno. El único ídolo que tengo yo es mi vieja, ¿está? Por la simple razón que me dio la vida. Porque me pregunto cómo una mujer con esto de acá saca un ser humano. Es la única persona a la que es mi ídolo, ¿entendés? El resto, todos humanos, todos perfectibles, todas personas que hasta el último momento que demos nuestro último respiro estamos aprendiendo algo, ¿está? Entonces, sigan endiosando gente que después, como diría Nietzsche, ¿no? Tenés dos formas de volverte un monstruo, endiosándolo y te volvés como él, o combatiéndolo tanto. Así que, tengan cuidado. Bueno, pasamos con la siguiente pregunta. Perdóname que te interrumpa. Viste que en un momento yo te pedí y me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, que te dije que desactivaras los comentarios, porque los comentarios, más allá de alguna que otra pregunta interesante, comúnmente es el último refugio de los canallas, ¿no? El anonimato y los comentarios y los posteos es el refugio de los canallas y de los cobardes. Entonces yo me pregunto, si ya saben lo que yo voy a decir y cómo lo voy a decir, ¿para qué entran a todas las entrevistas que doy? ¿Realmente tienen una obsesión morbosa con eso? Digo, ¿cuál es qué esperan? ¿Que los nombre para ver si les levanta 2 o 3 seguidores? Realmente no lo entiendo. Porque si ya vos estás leyendo que dicen, acá llegó el defensor de los judíos, acá llegó el puteador, acá... Si ya saben todo lo que opino, ¿para qué sistemáticamente entran a todas las entrevistas que doy o que hago? Realmente es patológico lo que sufren. Por eso a veces
uno termina incurriendo en esto de pedirles que no activen los comentarios. Lo lamento por muchísima gente que tiene hasta posiciones contrarias a las mías, pero las expresan con respeto, ¿no? Y con altura, pero descontextualiza lo que venimos a hacer acá, que es un diálogo que intenta aportar una idea, nada más, ¿está? Pero, y dale, que dale. Entonces, pero bueno, ahora dejalos, no los bloquees, dejalos, ya está, ya ahora bloquearlos no tiene sentido, pero te lo quería plantear porque no lo termino de entender. Es que acabo de aprender cómo se hace. Sinceramente, es algo que... No, pero me hago cargo que yo antes de empezar la charla te dije que no los pongas porque además uno hasta quiere contestarles a todas las personas y qué sé yo. Pero decís, y hay algunos que además ya los tengo marcados porque van y entran, que están desesperadas, ya, y ya estoy leyendo que se dan por aludidos. No los nombré y se dan por aludidos. Pero es algo que yo no puedo creer, Y yo no digo que es una falta de respeto, digo que es una patología la que tienen. Ya van enfermitos, porque vos no podés estar siguiendo a una persona, es como lo que le hacen a Milei, que le entran los zurdos a todas sus entrevistas a putearlo y a repetirle lo mismo. ¿Qué buscas con eso? ¿Realmente tan aburrido, tan poca cosa sos? ¿Está? Cuando tu papá y tu mamá te estaban concibiendo, ¿qué estaban mirando? ¿It? O una cadena nacional de Cristina, para que salgas tan mal hecho, tan medio polvo, pero realmente lo digo. Y hay cosas que hay que decirlas así, descarnadamente, para ver si reaccionan. Porque, repito, hay mucha gente que me dice que está en desacuerdo con lo que yo pienso, pero me lo dice con altura y con sustancia de argumento, ¿está? No con victimismo, ay, acá entra el puteador, ay, acá entra la dominen, como si ellos no cayeran en ninguna falacia. ¿Está? Y por eso fracasa la derecha en este país. Porque lo que menos es la derecha en este país es democrática. ¿Está? Ahora, está también el gran problema de la paradoja de Popper. ¿Podremos ser tolerantes con los intolerantes? Para que la derecha gane, yo tengo que permitir que haya nazis y fascistas, franquistas y extremistas que a la derecha la pared, me pregunto yo. ¿Está? Porque si no, por ese criterio, si es para ganar, también entonces en la derecha tengamos la rama trosca, así sumamos también los 3 puntos que sacan los troscos. Es de un nivel de brutez las cosas que uno lee, y de brutez, además, autoconvencida. O sea, asumen que está bien ser bruto. Y es algo que a mí realmente me exacerba, me subleva. Y te digo más, mucha gente cree que me hace mal, a mí me hace bien esto. Me hace bien, porque peor es masticar mierda, como lo hacen ellos, que después van, y te repito, me buscan a mí, ahora se lo hacen al Presto, porque vos tocás alguno de estos ídolos de barro, ¿no? Vos venís bien. Genio, ídolo, grande, qué sé yo, de repente criticaste a Laje, a Márquez o a Moraz, puto, hijo de puta, judío, en 2 minutos se lo hicieron al Presto, se lo hicieron a Danan, me lo hacen a mí, a Gloria Álvarez, las barbaridades que he leído que le han puesto, y después uno no tiene derecho a decirle que son unos nazis de mierda, con las cosas que escriben, Entonces, esto también tiene que ver con todo lo que nos tenemos que replantear, porque el mundo, lo que está cambiando, no es solamente el sistema económico, político a escala mundial, también está a escala individual. ¿Cómo nos vamos a comportar nosotros? ¿Cómo vamos a racionalizar nuestras acciones? ¿Cómo vamos a invertir la pulsión de nuestra pasión? ¿En forma constructiva o en forma destructiva? Acá, ¿qué edad tenés vos, querido? 21, casi 22. 22, perfecto. Te hago una pregunta. Se levanta la cuarentena y más allá de las hormonas que las debes tener con la cuarentena al tope, ¿vos le vas a ir a repartir besos a cualquier piba a partir de ahora? No. ¿Viste? Mirá como algo tan simple que hasta hace 1 mes y medio atrás cualquiera de nosotros era más lógico que le diera un par de besos a cualquier persona antes de tener relaciones íntimas, hoy se está planteando hasta ya ni siquiera besar. Mirá hasta dónde nos va a cambiar. Y hoy la gente va a tener que optar si se va a regir por la fake news, por la deepfake,
si se va a regir por lo que dicen los influencers del momento, si se va a regir por lo que dicen los líderes políticos, está democráticos totalitarios, o se va a regir por lo que su propia conciencia, sus propios análisis, su propia racionalidad le dictamina. Se lo va a tener que plantear en todo, en su economía doméstica, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones de familia. Yo a veces hasta con mi mamá le digo, no me manden esto, porque no te das cuenta que no es cierto. Y genera fricciones. No se te puede mandar nada, no se te puede decir nada, pero sí, seguro que los chinos, que seguramente son descendientes de los judíos, están armando esto. ¿Viste estos posteos que hacen ahora que dicen, Danan fue a ver al Papa para bendecir a Mussolini, que creó el coronavirus, Sí. para que Trump... ¿Vieron? Estamos viviendo así estamos viviendo. Los sketches Claro. que hace Danan, donde mezcla hechos Claro, históricos. capitán del espacio. Claro, capitán del espacio. Qué buen alfajor. Así, estamos así, en ese nivel. Y yo sé que podría en este momento ser, y yo dejé la otra vez un video en YouTube, ¿no? Que dije que siempre voy a priorizar el ser antes que el parecer. Yo podría sentarme acá, poner carita de derechista, seguramente tener acá una imagen con la bandera confederada, o qué sé yo, ¿viste? El estereotipo pelotudo que hacen los zurdos de los derechistas, pero los derechistas aprovechan y le dan de comer a los zurdos. Y hablar todo correcto, ¿no? Así como si estuviera constipado, ¿viste? Que solamente tengo sexo cuando me case. Yo podría hacer todo eso, ¿está? Y seguramente tendría 3 veces más seguidores, 5 veces más reproducciones en mis videos. Podría tener todo eso. Pero ¿saben qué? Yo a la noche quiero ir a mi cama, acostarme y dormirme por 2 cosas fundamentalmente. Por tranquilidad de conciencia de que soy un tipo que no soy dañino, que cumplo la ley, que aporto mucha guita, el 40-45% de mis ingresos al erario público para sostener millones de personas no hacen nada, y por el otro lado, ser un tipo que, como piensa, habla, y como habla, actúa, ¿ok? Entonces me quiero dormir así, aunque eso me cueste, te repito, no ser uno de estos ídolos, influencers del momento, trabajo en el sector privado, trabajo en el sector público, trabajo en los medios, no me interesa. Yo de hambre no me voy a morir nunca. ¿Saben por qué? Porque tengo algo de lo que carecen incluso muchísimos de estos grandes ídolos, que es talento, ¿está? Y esfuerzo, disciplina, rigor, capacidad de reinventarme, ¿está? Así que si les molesta, hay algo maravilloso que es la libertad de pegarse la viaba, ¿está? Y si van a opinar de mí o de cualquiera, con altura y con argumentación, sin importar la forma. A mí si me quieren decir puto, decime puto, acá es que descubriste América. Ahora, decirme Sidarelli, como me decían los seguidores de Márquez y de Moraz, Sidarelli, ¿eso es un argumento? ¿Eso es un argumento? Me pregunto yo. ¿Está? Decirle, no me acuerdo qué términos Antonella Martí o a Gloria Álvarez, las barbaridades que he leído, pero son irreproducibles. ¿Ese es el nivel? Decirle, por ejemplo, a Javier Mileikovsky, porque justamente están usando esa suposición de que es un cripto judío. ¿Pero qué es todo esto? Y después hablamos de que de los zurdos del frente izquierda. Al fin y al cabo se terminan transformando en lo que dicen combatir. Y lo sigo sosteniendo. Entonces quizás mi aporte es ser esto. La violencia Rivas de la derecha argentina liberal. Bueno, bienvenido sea. ¿Está? Pero este señor de casi 40 años está todos los días permanentemente, indagando en el dato, indagando en el conocimiento, porque hay algo que me motoriza, que es que sé muy bien que yo no sé todo y no lo voy a saber todo nunca. ¿Está? Muchachitos y muchachitas y muchachites. La pretensión totalitaria. ¿Está? Pero por favor, a mí me hablan de que yo caigo en la falacia dominem y ellos caen en la falacia
la ad populum, porque no sé, las mayorías, o la falacia de la autoridad, de que porque este tiene tantos títulos, tiene más razón que el otro. Ellos viven, pero permanentemente cayendo en falacias, y yo no pierdo tiempo en estar marcándosela, porque estamos en un momento donde o te cagás muriendo de un virus, o te cagás muriendo de hambre, hermano. Y estos pibes, que repito, no se pagan ni el alquiler, no se pagan el celular, ¿me entendés? Se hacen el paragüita con 2 dedos, entonces no me vienen a mí a dar clases de nada, estudian, laburan al mismo tiempo, como hacíamos en mi generación, donde mi viejo te decía, no, laburá o estudiá, laburá y estudiá, porque se pueden hacer las dos cosas, y te estoy hablando de los malditos 90, los malditos 90 eran. Donde éramos una generación que laburábamos y estudiábamos, éramos una generación que salíamos o el viernes o el sábado, que éramos una generación que si la maestra o la profesora mandaba una nota, tu viejo ya te daba un sopapo preventivo, porque seguramente algo te habías mandado, no ahora que van y le pegan a la maestra, y todos estos borregos maleducados, y no digo maleducados porque putear no, maleducados porque están mal educados, porque tienen los criterios totalmente, ¿no?, fuera de lugar, que no se saben lavar un calzoncillo, andan desparramando mentiras, falacias, noticias falsas, difamaciones, calumnias, y pretenden armar el movimiento liberal argentino. Por favor, como diría Papo, buscate un trabajo decente, buscate un trabajo serio, pibe. Y en vez de dedicarte a hacer saltimbanqui de vivos en vivos para insultar a gente a la que en realidad en el fondo le tenés admiración, porque si no, no se entiende. No lo puedo entender, te juro que no lo puedo entender. Bueno, volviendo un poco al tema que estamos hoy sobre el liberalismo en Argentina, bueno, también hay ciertos fenómenos que también se repiten en otros países, pero por ahí se ven con más ahínco acá adentro. Esto es algo que ya por ahí mencionaste hace un rato, pero me gustaría profundizar ahí. ¿Crees que existe un sesgo economicista, por así decirlo, dentro del liberalismo? Es decir, entender toda la realidad política y social de Argentina solamente desde el punto de vista económico. Bueno, es que viene con esto que yo te planteaba de que tenemos un liberalismo que viene siendo dirigido o por economistas o por personas o por abogados que hacían economía o ingenieros que hacían economía. Vos pensás que la carrera de economía formalmente es una carrera que comienza en la década del 60. Antes muchos estudiaban abogacía y se especializaban en economía política. Después estudiaban contador público, como en el caso de Cavallo, y después se doctoraban en ciencias económicas. Otros, como Alzogaray, eran ingenieros y se especializaban en economía con el tiempo. Creo que Martínez de Hoz lo mismo. Recién los economistas como profesionales y en el mundo público, porque además muchos de los que fueron a estudiar en los 70 y 80 a Chicago, a Harvard, venían y paraban primero en el sector privado, no tanto en el público. Esto sucedió más bien ya con el gobierno de Menem en adelante. Y bueno, y la gente hace siempre la asociación y piensa liberalismo y piensa en economistas fríos que se ajustan a los números, que no bajan a la realidad, que no ven, ¿entendés? Y después también hay poca gente. A ver, repito, yo me crié en Villa Domínico, eso no me hace ni mejor ni peor persona, pero yo puedo hablar y sé lo que es no tener cloacas, sé lo que es ver a tu vieja preferir ir al colegio privado que te mandaba y ver cómo refinanciar la cuota antes de ir a golpear la municipalidad para que le den un subsidio. Yo vengo de esa generación, a mí me van a hablar. Entonces yo veo que quizás el liberalismo argentino le falta un poquito eso, ¿no? Entonces, ¿hoy qué tiene? Economistas, gente muy inteligente. Elitista, que le falta un poco de barro político, por así decirlo, que por ahí del que gozan otros partidos. Le falta totalmente. Sí. Pero les voltearon, casi le voltean la candidatura a Espert, porque tuvo que salir a comprar un sello de goma en 2 minutos. O sea, no tiene ni idea de nada, no tiene ni idea. A ver, esto es una realidad. Las reglas del juego del sistema político argentino son tal. No te gustan, no las jugás. No te gustan, pero querés cambiarlas, tenés que jugar.
¿Está? Porque para cambiarlas tenés que tener representación. Y para tener que tener representación tenés que jugar con las reglas vigentes. Ah, no, acá que la chanchi lo 20. O sea, querés ganar. No, la falta de ese pragmatismo mínimo que se necesita. ¿Está? Y nombro personas con nombre y apellido, porque como yo, ponen la jeta y el nombre ante las cámaras, ¿no? Entonces se exponen a que yo, como yo, me critiquen con nombre y apellido. No es una cuestión ad hominem. Yo no creo que está mal lo que dice Nicolás Márquez porque lo dice Nicolás Márquez. O que está mal lo que dice Nicolás Morás porque lo dice Nicolás Moral. No, no. Yo creo que está mal lo que dicen ellos por lo que dicen. Punto. Yo no creo que está mal lo que representa Yamil Santoro porque es Yamil Santoro. Está mal por cómo actúa Yamil Santoro y viene actuando, y él es un ejemplo claro de por qué fracasa el liberalismo, ¿está? Y yo, por tener el carácter que tengo, prefiero no meterme, porque los termino, ¿me entendés? Como violencia arriba, ¿viste? Cuando agarra el frasco de whisky y empieza, y yo no voy a ir a hacer quilombo, por eso no me meto. Ahora eso sí, cuando me llamen, cuando las cosas después se terminen dando quizás como las planteo yo, seré yo el que ponga las condiciones. Mientras tanto, sigan ustedes, muchachos. Yo estoy acá, hago la mía, aporto de mi lugar, no le rompo las bolas a nadie, no me rompan las bolas a mí, y cuando me vienen a romper las bolas a mí, te repito, está artículo 21 de la Constitución. Y Álvaro, ¿crees, bueno, hablamos ya del sesgo economicista, ¿no? Por esta superpoblación de economistas dentro del liberalismo, en detrimento de por ahí otras áreas que tal vez hacen a la cultura, a la sociedad, que han sido muy bien capitalizadas por sectores más bien identificados con la izquierda. ¿Crees que en los jóvenes, en esta nueva camada que ha crecido con mucha fuerza, de jóvenes liberales hoy en día, tal vez gracias a la influencia de estos economistas que mencionamos antes, con gran aparición en medios masivos de comunicación, ¿crees que a estos jóvenes les falta por ahí formación, es decir, no solamente escuchar los argumentos que tiene, por decir, tal economista, sin poner nombres, e ir un poco más a las fuentes? O sea, ¿no crees que se repite por ahí muchos eslóganes? Juan, porque se distorsionó todo, repetirla un poquito porque se distorsionó toda la pregunta por algo de la señal. Bueno, que hablabas sobre por ahí esta falta de formación, si crees que existe dentro de los jóvenes de esta nueva camada de liberales, que por ahí los lleva a no leer, no ir a las fuentes y simplemente quedarse con una parte del argumento que esgrime su economista favorito en un gran medio de comunicación, porque uno ve por ahí en Twitter, en las distintas redes sociales, donde sale como esta camada ejército, ¿no? de muchachos liberales a repetir ciertas consignas sin por ahí haber hecho un análisis profundo. No digo que sean equivocadas, pero que habla de una falta de formación que lleva tal vez a una especie de fanatismo o idealización de figuras casi mesiánicas. Repito lo mismo. El éxito político de La Innombrable es que transformó al 30% del electorado argentino en una religión, la Iglesia Universal del Reino de la Innombrable. ¿Está? Que cree, este 30% del electorado cree que todo lo que sale de la boca o de otro agujero de esta mujer es ley sagrada e indiscutible. Un dogma, verdad revelada. ¿Correcto? Entonces están como, ¿viste? Viene Cristina, habla Cristina, y baja ella con las tablas de la ley. Esto mismo se está replicando en la derecha. ¿Está? ¿Cómo vas a discutirle algo a Gómez Centurión que es héroe de Malvinas? Y el médico que salvó, ¿de qué médico salvó 35.000 vidas? ¿Qué tengo que hacer? Lo que emperador del mundo, lo que tengo que transformar. ¿Cómo vas a criticar? Pero ¿cómo vas a criticarle esto a este que fue? ¿Está? ¿Qué se comieron? ¿Pero qué tienen en la cabeza? Y después, claro, el eslogan que tendría que ser algo para la campaña, para el momento, ¿no? Lo llevan a los 365 días del año, ¿no? 24/7. Entonces, no, toda una cosa, ¿viste? Y acá en un momento, perdóname, leo acá, que alguien dice que respeto mucho porque siempre me pone cosas muy lindas,
me dice, bueno, seguramente tenemos que unirnos liberales, conservadores y nacionalistas. Y bueno, los nazis van a tener que estar. No, papá, no tienen que estar los nazis. La concha de tu hermana. De la misma manera que no tienen que estar los comunistas, los estalinistas, los trotskos, porque son totalitarios y colectivistas. ¿Qué no entienden de eso? Que los nacionalistas y más los nacionalistas son colectivistas, igual que los comunistas. Muchos de los que se identifican como nacionalistas en Argentina es como una especie de refugio, ¿no? Se viene la figura, varias figuras. Pero la reputa madre, los campos de concentración, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Bergen-Belsen, fueron copias de los gulags de Stalin. Hitler admiraba enormemente a Stalin, porque era la misma mierda con diferente olor. ¿Pero qué tengo que estar yo tolerando que en un movimiento que defiende la libertad hay que aceptar que estén los nazis porque así le ganamos los zurdos? A ver, claramente podríamos utilizar la idea churchilliana de que para ganarle a Hitler soy capaz de unirme con Churchill. Pero lo usó, y al momento que lo usó le pegó un bolón en el orto a Stalin, Churchill. Y dijo, acá se baja la cortina de hierro. No es que después lo dejó hacer lo que quiso. O le dijo, venga que somos todos iguales. No, tampoco caer en el macartismo, pero lo que digo es, ¿qué tengo que estar yo tolerando en los nazis? Entonces, que venga Miriam Bregman también, que venga Solano, yo no sé. Bueno, Solano, ojo con Solano, Ojo Solano. Sí, con el barrio de Solano. Ojo con el barrio de Solano que te dejan a las 3 de la mañana en Solano te dejan. El legislador Gabriel Solano tiene una faceta, es bastante más liberal de lo que se piensa, ¿eh? Ojo, tiene una faceta bastante interesante, se ha visto en Twitter, ¿no? De hecho, muchos lo joden. Bueno, acá una pregunta, Nicolás Alejandro, dice Álvaro, ¿hay posibilidades de unir a los liberales y conservadores más allá de sus diferencias, contemplando las virtudes que los unen? Y lo dije yo al principio, chicos, era lo que hasta 1943 reinaba en la Argentina. Un sistema político en donde conservadores y hasta los socialistas coincidían, por ejemplo, ciertos conservadores, porque había un sector del conservadurismo que era proteccionista, pero los conservadores más de la línea roquista coincidían que era el cúmulo de ideas liberales en materia económica. Puede suceder lo mismo. Los conservadores tendrán que ceder a algunos criterios de, digamos, tradicionalismo, y los liberales tendrán que ceder a algunos valores e ideas de su costado más progre. No habrá ningún problema. En Inglaterra han gobernado conservadores y liberales. En España podría gobernar perfectamente el Partido Popular y Ciudadanos. En Francia han gobernado Mitterrand con un primer ministro de derecha, con Jacques Chirac y Balladur. Margaret Thatcher admiraba a Helmut Schmidt, que era del Partido Socialdemócrata alemán, por las políticas de apertura económica que había aplicado en la Alemania federal. ¿Por qué no va a poder pasar acá? No, acá no va a pasar porque acá hay argentinos. Ese es el problema. Bueno, debemos leer al bando contrario. Con el bando contrario me refiero a toda la amalgama de izquierda y socialismo, y qué podemos aprender de ellos, de los socialistas. Yo tengo dos estanterías dedicadas. Tengo 2 estanterías dedicadas al marxismo, 2 estanterías dedicadas al nazismo. Tengo el Mein Kampf. Lo que sí es que lo que no voy a hacer es lo que hizo Nicolás Márquez, demostrar libros de escritores nazis y decirse que se siente orgulloso porque los tiene firmados. Eso yo no lo hago, ¿eh? Yo el Mein Kampf lo leo para asustarme y horrorizarme y saber lo que no hay que hacer. No como hace él, que mostraba el libro de Salvador Borrego, líder del movimiento nazi de México, y decir, ay, me emociona que me lo autografió. Y después no quiere que le digan que es un criptonazi. Ahora. Yo acá tengo 2 estanterías con 100 libros cada una, dedicadas al nacionalismo, al comunismo, al marxismo. Las tengo acá y los leo y los releo, por supuesto. Si no, ¿cómo voy a fundamentar mi crítica? ¿Qué podemos aprender de los socialistas? Y mirá, de la historia, yo voy a tener que mover. Que han tenido la difusión de sus ideas. Voy a tener que mover porque tengo que cargar el celular. A ver, de la historia se aprende para no repetir errores, ¿no? Eso en primer lugar. Y del adversario
político, lo que se aprende es justamente estar un pasito adelante de él. Al conocerle bien sus estrategias, uno puede, buscando acá, ahí, al conocer sus estrategias puede adelantársele y ganarle en el terreno político y democrático. Y de la batalla cultural, por supuesto. ¿Y por qué el común de la gente, sí, bueno, tal vez sobre todo en Argentina, no logra digerir las ideas liberales? Es decir, el liberalismo ha fracasado en la discusión de las ideas más allá de la existencia de una infinidad de think tanks y fundaciones. ¿Por qué las ideas no logran calar en el grueso tejido social de Argentina y solamente queda anclado a una minoría? Pasa que es como que todas las preguntas se terminan contestando siempre por lo mismo, porque cuando vos no construís, repito, cuestiones, corrientes de opinión, instrumentos pragmáticos, racionales, contemplativos de todas las realidades, siempre te terminas transformando en una camarilla, en algo reducido a un grupito. Mira, acá esta persona que yo no tengo ningún problema me sigue diciendo, yo no dije que... Y me dice, los nazis siguen a Trump y a Bolsonaro. Claro, pero ni Trump ni Bolsonaro tienen ministros nazis. Acá lo que estábamos hablando con Juan era que lo que yo creo que es inviable es que haya nazis o nazifascistas en ese potencial o hipotético partido liberal que se funde. Después si nos votan los nazis, yo en el cuarto oscuro no puedo hacer nada. Yo estoy hablando de el partido, sus líderes, sus candidatos y después y cuando llega al poder, sus ministros, sus secretarios. Eso estoy diciendo. Pero, ¿te das cuenta que no pueden asimilar una consigna básica de lo que estamos hablando? ¿Está? ¿Pero quién dijo? Claro, obviamente que hay nazis que apoyan a Trump, que apoyan a Bolsonaro, pero no va a poner un nazi Bolsonaro de ministro de no sé... Bueno, de hecho hubo un ministro no sé si fue el ministro de Salud de Bolsonaro que hizo una referencia a Goebbels en una frase y fue... No, de cultura, el de cultura, y lo echó a la mierda. Y lo echó a la mierda. No le tuvo contemplación, ¿eh? Lo mismo que hizo con Moro. En lo que hace Bolsonaro lo que haría yo. Está el fondo por sobre las formas. Está la calidad por sobre la cantidad. Me importa tres carajos que los ministros tengan 70-80% de popularidad o qué sé yo. Acá se sigue el programa de gobierno por el que fuimos elegidos o de lo contrario, las puertas afuera. Todas las puertas tienen 2 metros de altura y 1,5 metros de ancho. Pueden pasar todos en fila. Punto. Obviamente el presidente tiene que ser una persona que se deje aconsejar, que se deje guiar, pero la decisión final tiene que tomar un presidente. En gobiernos presidencialistas como los que vimos en América Latina. Pero es un caso paradigmático el que contaste, el del ministro de Cultura, que además no creo que es nazi, de boludo lo hizo, quiso usar, y porque se lanzan a decir cosas sin pensarlos, le funciona más rápido esto que esto, entonces... Bueno, ya una última pregunta para ir cerrando es, ¿por qué crees que son tan atractivas para una parte importante de la sociedad las ideas socialistas, más de izquierda, ¿sí? Intervencionistas? Porque son atractivas las ideas colectivistas a un gran porcentaje de la población. Bueno, muchos porque son beneficiados directamente por eso. Gente que no quiere laburar, gente que no quiere progresar por sí misma, gente que está en contra de la meritocracia, gente que está en contra de la disciplina, del rigor. Obviamente, ¿cómo no le va a caer simpático que venga San Estado y te resuelva todo? Punto número 1. Punto número 2, después tienes todo el grupo de culposos que creen que lo que tienen, lo tienen a costa de que otros no lo tengan. O sea, todos estos pajertos de Palermo y de acá, ¿no? Que, bueno. Y en tercer lugar, claro, los hippies con odio. Y en tercer lugar, los ideólogos detrás de esto. Que gente que está convencida porque cree que detrás de esto hay algo hasta mesiánico. Entonces, esa conjunción con todo un aparato propagandista, estos regímenes, por ejemplo el chino, ha sabido conjugar dos cosas. Ahí volviste. Te decía que, por ejemplo, en el caso de China, ¿por qué China
se sostiene todavía. Porque los chinos comunistas, la élite del Partido Comunista Chino ha sabido manejar muy bien dos cosas que en sociedades donde cuando hay crisis lo primero que prima es el miedo, es fundamental contener. La cuestión primera, la crisis económica. ¿Está? Que no haya coletazos. Y segundo, el orden público. Estos regímenes totalitarios, porque son criminales per se, combaten muy bien el crimen. Entonces vos caminas a las 3 de la mañana con tu notebook pro Shanghái y en pedo te la van a afanar. Porque el crimen, el delito lo comete en otra esfera. ¿Está? Entonces la gente dice, mira, como, me visto, de vez en cuando me dejan viajar, quizás termino rico como el de Alibaba, y encima vivo en una sociedad donde al chorro le meten un balazo en la cabeza, le cortan las manos, qué sé yo. Entonces, van. El tema es cuando fracasa una de las dos, principalmente la económica, y se aprieta el acelerador en la cuestión represiva, ahí donde bueno, el cóctel es explosivo. Bueno, ya esta última pregunta es una pregunta por ahí está un poco descontextualizada, que es histórica, pero me pareció muy interesante. Desde Juani Cosiero, que dice, muchos dicen que Churchill no tuvo los huevos de defender las democracias de la Europa Oriental como Polonia ante Stalin en el Tratado de Yalta. ¿Qué pensás sobre esto, Álvaro? Es una pregunta que está un poco desconectada, pero me pareció muy interesante. Yo que soy un amante de la historia. Pero realmente, no, a ver, primero que es una pregunta de una minuciosidad histórica enorme, porque estamos hablando de uno de los tantos puntos que se trataron en la cumbre de Yalta, ¿no? Y además de la posguerra, uno de los tantos, no estamos hablando de Potsdam, no está, pero puntualmente, ¿no? Eso. Ahora, si hubo un hombre que mientras, y otra vez, Estados Unidos, Francia y otras naciones democráticas del mundo hacían la vista gorda al ascenso del nazismo, ¿no? Y que denunció lo que los soviéticos estaban haciendo contra la República Española, que fueron los verdaderos culpables de que la República cayera, los soviéticos, los comunistas y los trotskistas, y el ascenso de Franco, que denunció la deriva totalitaria del régimen nazi en Alemania, que advirtió que Alemania estaba incumpliendo con las normas del Pacto de Versalles de no rearmarse y que iba a invadir Francia y todo, fue Churchill. Decir que Churchill no defendió suficientemente la democracia cuando lideró solo, con sangre y sudor y lágrimas, con su país bombardeado sistemáticamente durante por lo menos 2 años y medio, 3 años y medio, la guerra contra Alemania, hasta que en el 41 le tuvieron que bombardear a los americanos Pearl Harbor. Por favor, no sean tan detallistas, muchachos. Las figuras históricas son ellos y sus circunstancias, no sean tan milimétricos. Miren, yo lo tengo acá, Lo tengo junto con Borges, ¿no? Lo tengo junto con Borges. ¿Está? Personas contradictorias, complejas. ¿Vieron? ¿Y Churchill qué era? Un gordo, mal hablado, borracho, mujeriego. No terminó la universidad, pasó de partido en partido y para mí sigue siendo el hombre más eminente del siglo XX. Tengan cuidado de criticarlo tanto a Alvarito por las formas. ¿Quién les dice que las papas se las saca un Alvarito? Vaya a saber uno, ¿no? Bueno, y por último, para ya cerrar la entrevista definitivamente, algún consejo que le puedas dar a algún joven liberal que tiene por ahí interés de involucrarse en la política, de formarse, de dar la pelea, por así decirlo, ¿qué consejo le daría? Primero, que sea autosuficiente, que se consiga un trabajo, que estudie la carrera que elija, que está el shampoo que usa, los calzoncillos que usa, la guita para el chupi del boliche, la guita para levantarse la minita, se la gane con su trabajo. Luego de que logró todo eso, si puede, que el excedente lo aporte en la casa, si sigue viviendo con los viejos, le dé plata a los viejos. Luego de eso, que se trate de independizar. Y luego de que conjugó todo eso, o sea, que estudia, trabaja, se gana su sustento, ahí se meta a militar, ¿ok? Y después, cuando se meta a militar, aprenda principalmente de aquellos que antes que él lograron todo eso y le van llevando un tiempito más. Y por último, que no sean pelotudos, que te repito, a veces es más dañino que ser un hijo de puta. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por esta entrevista que disfruté muchísimo, muy, muy interesante. Y siempre, pero siempre
Chicos, el guiño y el giro a la derecha, por favor. Bueno, muchas gracias Álvaro por tu tiempo, la verdad que una entrevista 1 hora y media, o sea, no es fácil, así que te brinden de forma tan generosa su tiempo y su No, por conocimiento, una favor. entrevista que disfruté muchísimo, y bueno, y va a estar, síganlo a Álvaro, sí, en sus redes sociales, la entrevista va a estar dentro de 1 o 2 días en nuestro canal de YouTube, para los que la quieran volver a Bueno, ver, supongo después me pasarás el video para poderla subir yo en mis obviamente, redes, ¿no? Editen, obviamente, editen las desprolijidades, por favor. sí, No sí, sean sí, zurdos y ya trabajen. ¿Vieron como esos zurdos que hasta sacan mal las fotocopias en el centro de estudiantes? Decís, hijo de puta, sos zurdo y sacás mal las fotocopias, o sea, las tenés todas. Hay que ser pelotudo. Les pido por favor que después cuando me manden el video no me hagan editar sobre el video editado. Te lo pido por favor. No, dale, te prometemos la edición. Bueno, muchas gracias a todos por haber sintonizado. Gracias a vos nuevamente, Álvaro. Y esto es Tomb Raider No, y nos querido, vemos gracias. en la próxima Y entrevista. permitime Adiós. una última Sí. cosa. Permitime una última cosa. Eh, Vos, con 22 años, podrías estar en este momento, no sé si, bueno, haciendo clases virtuales de la universidad, podrías estar durmiendo la siesta, No, podrías estar ya estoy recibido. masturbándote, podrías estar, bueno, estás recibido, podrías estar haciendo un posgrado, podrías estar masturbándote, podrías estar haciendo, mirando streaming, y no, y sin embargo, estás invirtiendo tu tiempo, tus energías físicas e intelectuales, vos y todos tus compañeros, a crear un canal en el cual personas como yo, sin censura previa, sin ningún tipo de condicionamiento, podamos expresarnos libremente. Eso vale por 10 más que un partido liberal, más que candidatos liberales. ¿Por qué? Porque esto genera debate y genera conciencia. Entonces yo quiero realmente felicitarte a vos y a todos tus amigos y decirles que siento con mis casi 40 años que algo bien hemos hecho algunos para que ustedes que tienen la mitad de años que nosotros estén haciéndolo mucho mejor de lo que lo hicimos nosotros antes.